Bueno, hola a todos y todas. Vamos a comenzar con la tercera clase tercera clase teórica de investigación educativa. Algunas aclaraciones previas antes de la clase. Durante esta semana se estuvieron conformando, armando los grupos. En principio les agradecemos el entendimiento del tiempo que nos llevó a armar los grupos. Para nosotros era muy importante que ustedes pudieran conformar grupos respetando sus eh, relaciones, sus vínculos, su cercanía, su tiempo de trabajo. Entendemos que el proceso de aprendizaje se despliega de manera más óptimo siempre y cuando nosotros podamos fortalecerlo a partir de las relaciones que tenemos, ¿no? Digamos, es clave trabajar a partir de los vínculos que ustedes ya tienen construidos para fortalecer y favorecer la situación de aprendizaje que hemos viviendo. Así que bueno, nada, nos llevó un tiempo grande porque bueno, algunos quedaron distribuidos en aulas diferentes por cómo está diseñado el campus, y eso implicó que en cada grupo hubiera un referente para comunicarse con el docente que está a cargo. Bueno, nada, un sistema que tuvo que ver con cómo quedó diseñado el campus y que, bueno, complicaba mantener a todos los que deseaban estar juntos en el mismo grupo en el misma aula. Por eso se diseñó esto. Pero bueno, nada, entiendo que ya todos y todas están eh, asignados a grupos y que están trabajando. Así que bueno, a partir de ahora la idea es empezar más a hacer un trabajo grupal en los foros y en esos espacios. Les voy a compartir la presentación y a partir de ahí vamos a ir avanzando en la tercera clase teórica que vamos a dar en el día de hoy, ¿sí? Ahí estamos. Carlos, a ver si lo podemos hacer en presentación ampliada. Suele a veces aquí en grabación cuando dejamos de esta manera, pero bueno, vamos a ver si podemos. Donde molesto menos yo. Ahí. Bueno, nuevamente, hola. Vamos a empezar. Eh, la semana pasada estuvimos trabajando, estamos en la unidad 1, ¿no? Investigación educativa en el marco de la investigación social, una caracterización, ¿no? Y esta unidad 1 estaba conformada por dos puntos, unidades, ¿sí? La primera es porque cómo producir conocimientos en el campo de la investigación educativa, que es lo que vimos un poco hace 2 semanas, ¿sí? Y la que vamos a abordar hoy, que es las prácticas de construcción de conocimiento, el oficio, el quehacer de la investigación social, ¿sí? Como les dije, aprovecho esta situación porque también han hecho muchas consultas en relación a la bibliografía, y a qué leer o qué partes leer de la bibliografía. En general nosotros lo vamos a ir aclarando, pero tienen que entender que la bibliografía es indicativa, que no es que ustedes tienen que leer determinada bibliografía para determinada clase, porque se va a reproducir esa bibliografía en la clase. Hoy particularmente vamos a poner mucho el foco en el texto de Bourdieu y Backward, ¿no? Pero los otros textos también son centrales, pero no es que no pueden comprender la problemática de esta unidad si no leen la totalidad del texto. Por eso, relajen con la bibliografía, léanla, vayan acompañándola, pero nuestra idea siempre es, en las clases, sobre todo en las clases que tenemos quincenalmente, teóricas, reponer toda la cuestión de la discusión bibliográfica, ¿sí? Es más, en general, eh, las clases teóricas van a permitirles a ustedes pensar cómo leer los textos después, ¿sí? Es como previas, están diseñadas de esa manera, entendiendo que no tienen un tiempo enorme de lectura, que están trabajando en miles de situaciones, que estamos atravesando lo que estamos todos atravesando. Entonces, son indicativas las bibliografías, ¿sí? Salvo algunas que hoy vamos a ver, alguna específica situación, que es lo que vamos a utilizar como ejemplo y que hoy lo vamos a explicar y que a partir de la semana que viene ya la idea es que lo empiecen a leer. Así que
relajen, no se preocupen totalmente con la bibliografía, de última lo preguntan en los foros, pero es eso, digo, tengan en cuenta que las clases estas teóricas grabadas que armamos tienen que ver más con poder organizarles a ustedes la lectura, ¿sí? Introducirlos en cómo pensar los textos que después tienen para leer, ¿no? Así que tranqui, por eso en general están primero estas clases teóricas grabadas, donde de alguna manera se indica la línea a partir del cual pensar los textos y la problemática que se está trabajando en determinada unidad, y después vienen los foros donde entre lo que pasa el lapso de semana, ustedes tienen que leer el texto que fue planteado en la clase teórica, ¿sí? Bueno, lo que vimos un poquito, repaso lo que hicimos un poquito hace 2 semanas, ¿no? Nos preguntamos esto, ¿sí? ¿Por qué y cómo producir conocimiento científico en el campo de investigación educativa? Nos preguntamos sobre qué implica producir conocimiento, ¿no? Eh, y claramente hablamos de que es un proceso de conceptualización, ¿sí? Y que esa conceptualización que desplegamos del mundo social, de lo que nos rodea, de las situaciones que nos atraviesan en la vida cotidiana, se dan de manera situada tanto en un entramado relacional en el que vivimos, cada uno de ustedes conceptualizará, problematizará, trabajará de manera diferente, no sé, por ejemplo, un problema de lectoescritura, dependiendo del grado en el que esté ubicado el chico, el lugar donde vivan, los compañeros que tenga, entonces está situado. Y además también está situado sociohistóricamente, ¿sí? No es la misma la manera en que abordamos un problema de lectoescritura en la actualidad que es como se abordaba hace 10, 20, 30 años, ¿sí? Entonces, todo proceso de conceptualización del mundo está situado. O sea que construir y producir conocimiento, de alguna manera, siempre lo hacemos a partir de un entramado relacional, ¿sí? Y además, estas conceptualizaciones que hacemos del mundo están organizadas, no se despliegan de manera aleatoria, ¿no? La construcción de conocimiento se configura a partir de una determinada relación de hegemonía subalternidad. Esto quiere decir que lo que consideramos hoy que resolver un problema de lectoescritura está atravesado por las discusiones que se dan en el campo teórico respecto a lo que se considera válido o no válido para resolver esa problemática. O sea, que son cambiantes, son históricas. Y hablamos de hegemonía subalternidad porque lo que queremos mostrar cuando hablamos de hegemonía subalternidad es que son disputas en términos de quién detenta el control de las decisiones, quién detenta el mayor fuerza en las decisiones, y quienes rodean esas decisiones y van disputando y tensionando. Son cambiantes, ¿sí? Lo que se valoraba en un determinado momento no se valora en la actualidad. Son cambiantes, están permanentemente en disputa. Después hablamos un poquito sobre lo que implicaba la investigación, que es una de las formas posibles de conceptualizar el mundo social que nos rodea, ¿sí? Esa forma posible de conceptuar el mundo social que nos rodea, que denominamos investigación, está asociado a un universo, ¿sí? Un universo, una determinada comunidad, colectivo, que es lo que se considera como ciencia o científico, ¿no? Que también es cambiante, lo que se considera ciencia fue cambiando a lo largo del tiempo, se va transformando, no es único, es modificable. Son situaciones también que están atravesadas por en momentos históricos y sociales. E incluso depende del contexto, ¿no? Lo que se considera ciencia en un determinado contexto relacional no se considera en otro. En un país lo que se entiende como ciencia no es válido, ¿no? En otro, ¿no? El mundo árabe tiene otra conceptualización sobre lo que se considera ciencia, que no necesariamente va a coincidir con el mundo occidental cristiano en el que estamos insertos. Y esta construcción de conocimiento denominada investigación tiene una lógica interna, ¿sí? Una lógica que le da coherencia. Y todo proceso de construcción de conocimiento tiene una lógica interna que le da coherencia, ¿sí? En general, ¿sí? La lógica va a ser para cualquier proceso de construcción de conocimiento. Y específicamente en el de la ciencia hay una lógica particular, ¿sí? La lógica, en este caso, que nosotros vamos a estar abordando en este tiempo, es la de la investigación asociada a las ciencias sociales y las humanidades, ¿sí? ¿Y por qué nos ubicamos acá? Porque de alguna manera la investigación educativa está agrupada dentro de lo que se entienden que son las ciencias sociales y humanidades. De hecho,
Ese agrupamiento, que es un agrupamiento arbitrario, histórico, social, está vinculado a la configuración de lo que se entiende como disciplina, ¿sí? Que las disciplinas son lo que expresan la lógica de una determinada ciencia en un momento histórico y particular. Y esa comunidad eh, esa comunidad de prácticas, ¿sí? termina organizando a la disciplina. La disciplina organiza la comunidad de prácticas de manera dialéctica. Ciencias sociales y las humanidades se configuran en una comunidad de práctica, y al interior de esa comunidad de práctica, la investigación educativa, la ciencia de la educación, la pedagogía, algo de lo que hablamos un poquito el otro día, son una particular comunidad de prácticas dentro de la ciencia social, que tiene su lógica particular. Esto es un poco lo que charlamos en la última clase. En esta clase nos vamos a enfocar, ¿sí?, un poquito más en qué entendemos por prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? Y qué es el oficio, el quehacer en investigación social. Vamos a ir entrando lentamente, ¿sí? Ya a partir de la unidad que viene vamos a entrar en profundidad, a trabajar más un tema, un problema, y ahí va la organización en grupos va a ser como medio clave para ir a empezar a pensar cómo cada uno interpela una situación, ¿no? ¿Qué son las prácticas de construcción de conocimiento? Bueno, las prácticas de construcción de conocimiento son un hacer, ¿sí? Y en un punto es el hacer, toda práctica es el hacer que entreteje nuestra experiencia, ¿sí? Toda práctica es un hacer que entreteje nuestra experiencia. Que entreteje nuestras experiencias en el marco de nuestras relaciones cotidianas, entrelazadas en procesos sociohistóricos, ¿sí? Una práctica puede ser un discurso, una actividad, una práctica, un objeto condensa prácticas, ¿sí? Las palabras, las formas de organizamos las palabras están configurando prácticas, ¿sí? Lo que entendemos por práctica es todo aquello que desplegamos en tantos sujetos, en nuestra vida cotidiana, al vincularlos relacionalmente con otros sujetos, ¿sí? Y eso lo hacemos en un determinado contexto histórico, no lo hacemos en cualquier situación, ¿sí? Lo histórico produce lo cotidiano va produciendo lo histórico. Es una relación dialéctica de mutua implicancia. Son divisiones que hacemos analíticas. Obviamente que en nuestra vida cotidiana no vamos viendo hasta qué punto lo que nosotros estamos haciendo en este momento es producto de la historia de nuestra vida, o hasta qué punto es algo que está transformando la historia y generando historia. Es un entrelazado, son divisiones analíticas que hacemos, ¿sí? Para las prácticas son observables, son registrables, son transformables, son modificables, ¿sí? Entonces, nosotros cuando hablamos de prácticas de construcción de conocimiento, estamos hablando de un conjunto de prácticas que se despliegan en situaciones donde lo que hacemos es conceptualizar el mundo social, ¿sí? Y esa conceptualización del mundo social que llevamos adelante tiene que ver con esto, con cómo en determinado momento los procesos sociohistóricos y nuestro entramado cotidiano nos otorga posibilidad relacional para conceptualizar, para considerar que, por ejemplo, un niño o una niña tiene problemas de lectoescritura o tiene problemas de dislexia. La dislexia como ejemplo de una que hoy no se suele utilizar tanto, pero como ejemplo de una situación de complejidad en el manejo del lenguaje, ¿sí? eh, el lenguaje escrito. También está vinculado con el lenguaje hablado, pero como una situación. Bueno, ahí que estamos haciendo, estamos observando una práctica gráfica de un niño, una niña, ¿sí? Y la estamos comparando con el registro de las prácticas valideras o válidas en un determinado momento histórico respecto a la ortografía, respecto a la gramática. Esa observación de ambas prácticas, ¿sí?, se produce en un entramado de relaciones sociales, por ejemplo, como vamos de un aula, en un aula y ahí empiezan a cambiar, no es lo mismo un aula de hace 30 años para analizar o considerar que hay una situación o un problema de lectoescritura que un aula de la actualidad para analizar un problema de lectoescritura. Es más, no solo eso, sino que dependiendo, y todas ustedes, y ustedes están todos en diferentes provincias. Bueno, cada provincia además va a tener protocolos y lógicas diferentes de cómo abordar una problemática de lectoescritura en una determinada situación. No son similares los protocolos que se llevan adelante. No solo eso, sino que además las experiencias prácticas de uso del lenguaje escrito
que va a desplegar cada estudiante en cada una de las aulas o escuelas donde ustedes trabajen, también van a variar, porque van a variar, depende de las características locales, ¿sí? Van a variar dependiendo del uso que adquiera en cada uno de los lugares el lenguaje. Entonces, la práctica es un hacer, la práctica de construcción de conocimiento, una práctica que se dedica a conceptualizar el mundo social. Ahora, veamos un poquito por qué usamos la palabra práctica. La palabra de práctica es una categoría que está muy vinculada a las ciencias sociales, ¿sí? Es una categoría que nos permite superar ciertas oposiciones, ¿sí? Ciertas oposiciones que durante eh, pongámosle hace 50, 60 años, eh, estaban bastante presentes en las ciencias sociales, ¿sí? Ahora, a partir de la década de 70, se empiezan a superar estas oposiciones, ¿sí? Estas oposiciones tenían que ver con considerar que el sujeto o el hacer del sujeto estaba determinado o por las relaciones cotidianas o por los procesos históricos. Entonces, en determinados marcos teóricos, los procesos históricos determinaban todo lo que podíamos hacer. Entonces, el sujeto no tenía margen de maniobra más que el que estaba determinado por la estructura o el sistema, porque condicionaba de alguna manera esas prácticas, ¿sí? O, desde otros puntos más interpretativistas, lo que se suponía es que el sujeto tenía libertad total y podía transformar los procesos históricos, ¿sí? Desde la década del 70, fines del 70, diferentes autores, esto lo van a poder encontrar más en profundidad en el texto de Ortner, diferentes autores empiezan a profundizar y a tensionar esto, y la teoría de la práctica empieza a redefinirse y a pensar estas dos dimensiones como permanentemente vinculadas, ¿sí? Es imposible que nuestro hacer no esté asociado a nuestra historia de hacer, no solo nuestra historia individual, nuestra historia social como sujetos sociales, ¿sí? Como parte de una estructura social ubicada en un determinado momento. Ahora, eso no determina nuestro hacer también puede modificar y se apropia esas huellas históricas, las experiencias históricas y las redefine permanentemente, ¿sí? Entonces, esto se establece una relación dialéctica, ¿sí? Entre condicionamientos estructurales y cultura por un lado y prácticas de los actores por el otro. O sea, hay una situación en la cual permanentemente se están redefiniendo. Y esto es clave, clave. Y es clave para entender cualquier proceso de investigación en ciencias sociales y humanidades. No hay una determinancia de un elemento por sobre otro. Los elementos están interrelacionados permanentemente. Cuando ustedes estén observando, registrando, analizando, e incluso cuando lean investigaciones que de alguna manera tienen que ver con temáticas que quieren ustedes abordar en las escuelas, o lean papers, o quieran explorar alguna determinada temática para trabajar después en las escuelas, también tienen que entender que esa temática, esa manera de abordar la temática, también es situada, es histórica, y que esos datos construidos en ese determinado momento son para ese momento histórico. Que el sujeto, en términos de práctica de construcción de conocimiento y de investigación social, va a estar permanentemente modificando esas situaciones, ¿sí? Es permanente el cambio. El ejemplo más claro es la historia, o la historia pasada, la historia arqueológica. Permanentemente están surgiendo datos nuevos, investigaciones nuevas, que redefinen totalmente lo que muchas veces terminamos enseñando como certezas. ¿Sí? Entonces, todo lo que de alguna manera estamos transmitiendo, todo lo que de alguna manera estamos comunicando, todo lo que de alguna manera estamos enseñando, está situado sociohistóricamente, ¿sí? Por eso las llamamos prácticas de construcción de conocimiento, porque son situadas, ¿sí? Porque están claramente situadas en un determinado momento. Siempre van a estar modificándose. Y para esto, la categoría de práctica nos permite entender esa movilidad. Bueno, entendamos que esto que estamos sosteniendo en este determinado momento puede ser transformado, ¿sí? No solo en términos del sujeto en el presente, sino en términos de que pueden descubrirse, surgir nuevas posiciones respecto a una temática que la modifica. La categoría de práctica nos da esa flexibilidad, ¿sí? Nos da esa flexibilidad, nos permite ver los grises, ver cómo en cada determinada situación una determinada problemática asociada al campo de la investigación está situada.
¿sí? Es para ese contexto en ese momento histórico, ¿sí? No es algo que podamos generalizar. Ahora, ese proceso de generalización es más o menos amplio. No puede llegar a construir eh, certezas permanentes, ¿sí? Lo debo haber dado ya, pero doy siempre el ejemplo, pero eh, la, la, certeza respecto a cómo el hombre llegó a América, ¿sí? El proceso de, de poblamiento de América es cambiante, permanentemente cambiante, y tiene que ver con cómo la teoría arqueológica va redefiniendo permanentemente, no solo aspectos que tienen que ver con el descubrimiento de datos, sino la interpretación de datos. ¿Sí? Bueno, eso nos permite entender que lo que hace la arqueología cuando está investigando es una práctica de construcción de conocimiento. Y en la práctica de construcción de conocimiento, ¿sí? Está en una situación permanente de situado, ¿sí? De sus relaciones en determinado momento histórico de la ciencia que son modificables en base a datos que aparecen. No lo van a ir viendo. Es complejo, sencillo, pero es complejo. O sea, es algo que va a ir adquiriéndose con el tiempo y que tiene que ver con un enfoque general. Pero las ciencias sociales, como les decía, son de alguna manera eh, formas de construcción de conocimiento que están situadas en términos cotidianos e históricos. Ahora, como les decíamos, estas prácticas de construcción de conocimiento, eh, un poco este cuadro, esta filmina anticipa un poco lo que dije antes. eh, Estas prácticas de conceptualizar el mundo social, estas formas de conceptualizar el mundo social, son sociohistóricas, como les decía. ¿Sí? Acá en el esquema este un poco narro lo que venía diciendo antes oralmente, me olvidé de pasar la filmina. Y acá queda, en el gráfico este que tenemos acá, se muestra esto, ¿no? Como de alguna manera, si cualquier proceso de conceptualización del mundo social, cualquier práctica de conceptualización del mundo social, a las cuales denominamos prácticas de construcción de conocimiento, tiene que ver con un hacer del sujeto, con un entramado cotidiano, con un entramado sociohistórico. Todo lo que hagamos está atravesado por estos niveles, ¿sí? Eh, Ahora, nosotros, a este entramado sociohistórico que denominamos antes, a este hacer del sujeto, que tiene que ver con la vida cotidiana, le agregamos una dimensión más, ¿sí? De alguna manera le agregamos un entramado más, ¿sí? Que tiene que ver con el entramado cotidiano colectivo, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con cómo nosotros vamos desplegando en un entramado colectivo que también es cotidiano, como el del hacer del sujeto, pero que tiene que ver con otro conjunto de personas, que no se despliega solo a partir de nuestra interpretación, sino a partir de un colectivo. En este caso particular, el colectivo del que estamos hablando es el de la investigación. ¿Sí? Ahora, ustedes, como docentes, también forman parte de un colectivo. Entonces también están atravesados por determinaciones históricas, ¿sí? Que condicionan, estructuran, redefinen y que también ustedes pueden apropiarse y redefinir respecto a cómo problematizar el mundo social. ¿Sí? Se configura el proceso de construcción de conocimiento atravesado por estos tres niveles. ¿Sí? Siempre es el hacer del sujeto, de alguna manera, que está en un entramado cotidiano colectivo, que está en un entramado social. Esto tiene que ver con entender que las prácticas de construcción de conocimiento no son simplemente nuestra conceptualización. Cuando nosotros decidimos denominar que esto es un vaso o una taza, es porque estamos en nuestra individualidad como sujetos conceptualizando al interior de un entramado cotidiano colectivo y al interior de un entramado sociohistórico. ¿Sí? Lo deben haber visto en varias horas que tenemos la posibilidad de acceder, bueno, los que pueden, no las que pueden, los que pueden de acceder a mucha, a muchas series, a muchos fílmicos de diferentes locaciones, no solamente recibimos tanto la producción hollywoodense, van a ver que aparecen nuevas prácticas que uno va observando en cosas que denominamos, que para nosotros son
del área de nuestro hacer como sujetos, en nuestro entramado cotidiano, y que en esos contextos que observamos se hacen de manera diferente. Por ejemplo, tomar té, ¿no? El objeto a partir del cual se toma té, ¿sí?, en diferentes partes del mundo es cambiante. Entonces, cuando uno dice va a un determinado lugar y plantea quiero un té, ¿sí?, va a ser servido con un objeto diferente. Eso tiene que ver con el entramado cotidiano. Eso tiene que ver con el entramado local en el que estamos. ¿Sí? Eso tiene que ver con el entramado colectivo en el que estamos. Nosotros, como somos parte de la Argentina, de determinado lugar, entendemos que el té habitualmente se sirve en una taza que tiene una determinada forma. Ahora, si fuéramos a tomar té a un país, a una localidad con una tradición arábiga o árabe, observaríamos que el té sería tomado de otra manera y el objeto donde es servido el té es diferente. ¿Sí? Si fuéramos a Inglaterra, sería diferente. Las prácticas alimentarias, en general, son interesantes para poder ver cómo están atravesándose estos entramados. Pero lo mismo podríamos decir de las prácticas educativas y lo mismo podríamos decir de las prácticas de investigación. Ahora, estos procesos de construcción de conocimiento, ¿sí?, no los podemos pensar, las prácticas de construcción de conocimiento no las podemos pensar simplemente de manera aislada, ¿sí? Como dijimos antes, toda práctica de construcción de conocimiento está, ¿sí?, entablada o desplegada al interior de un colectivo. En este caso, ¿no?, acá estamos dialogando varios colectivos, tenemos el colectivo de lo que se entiende que es la investigación, que es un poco lo que estamos queriendo abordar durante esta clase, pero también, ¿sí?, está el colectivo que conforman ustedes, que tiene que ver por lo que conocemos en base a las encuestas que fueron llenando, pero que también tiene que ver principalmente, ¿sí?, con un colectivo que tiene una práctica de construcción de conocimiento asociado a la docencia. Entonces, esas prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí?, como dijimos antes, que están atravesados por estos tres niveles, nosotros nos vamos a enfocar principalmente, ¿sí?, en el nivel de lo colectivo cotidiano. ¿Por qué? En el nivel de lo colectivo cotidiano, a esas prácticas las vamos a denominar, o van a estar entabladas, un conjunto de prácticas en un determinado colectivo, va a configurar lo que se entiende como proceso. ¿Sí? O sea, un proceso social de construcción de conocimiento. ¿Qué son los procesos sociales? Los procesos sociales ligan las prácticas de los sujetos, ¿sí?, las prácticas que los sujetos despliegan respecto a una determinada problemática social. Y la ligan en un entramado colectivo cotidiano, ¿sí? Es, como dicen Bourdieu y Lacan, el trabajo colectivo de construcción de la realidad social. Ya no es simplemente un sujeto, sino que es un colectivo que está construyendo, ¿sí? Entonces, los procesos de construcción de conocimiento expresan la totalidad de las conceptualizaciones construidas por una sociedad en un momento histórico, ¿sí? Entonces, los procesos de construcción de conocimiento colectivo o cotidiano van a expresar la totalidad de conceptualizaciones respecto a una determinada problemática que se despliegan en un momento histórico en un lugar particular, ¿sí? Eh, Hay diferentes enfoques sobre los procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? Nosotros en general vamos a estar parados en un enfoque constructivista, ¿sí? Y diferentes autores del constructivismo van a plantear que, bueno, que hay una relación entre dos, que van a plantear que hay dos tipos de procesos de construcción de conocimiento, el individual y el histórico, y acá nosotros, en esta clase hoy, estamos hablando del tercero, que es el proceso de construcción de conocimiento que se despliega en términos de colectivo, ¿sí?, que expresa la particularidad que adquiere la conceptualización de una determinada problemática social en una comunidad de prácticas o un entramado cotidiano. En nuestro caso, las ciencias sociales y las humanidades. Pero no solo las ciencias sociales y humanidades, sino en nuestro caso particular, esta materia, ustedes, las localidades en las que ustedes estén ubicadas, el colectivo de docentes que ustedes conforman, ¿sí? Entonces, para nosotros, en el transcurso de estas clases, vamos a estar pensando en términos de procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? De procesos de construcción de conocimiento que desplegamos los que somos parte de la comunidad científica en relación
a los procesos de construcción de conocimiento que despliegan quienes son parte de la comunidad educativa. La relación entre esos dos procesos de construcción de conocimiento es lo que va a estar en el centro de la escena de todo este trabajo. Ambos están permanentemente vinculándose, ambos tienen particularidades, ambos configuran una comunidad de práctica o configuran formas de comunidad de práctica, ¿sí? Ahora, avancemos un poquito más en qué tipo de comunidad de práctica configuramos o somos, se despliega en las ciencias sociales, ¿sí? Bueno, clarificado el punto de vista desde donde estamos partiendo, entendiendo que lo que nosotros estamos trabajando, lo que nosotros estamos visibilizando, ¿sí? Cuando estamos en un aula, en una situación concreta, son prácticas, ¿sí? Y prácticas que se despliegan relacionalmente entre sujetos, niños y niños, niñas y docentes, docentes y padres, entendiendo que esas prácticas individuales, ¿sí? Que es el hacer del sujeto, están entramadas en un hacer colectivo, están entramados en un hacer sociohistórico, entendiendo ese marco general, entendiendo que esas prácticas que se despliegan están todas entramadas, es que planteamos que ahí lo que sucede es un proceso, que ese conjunto de prácticas relacionadas entre sí, articuladas entre sí, lo que configuran es un proceso de construcción de conocimiento. Ese proceso de construcción de conocimiento se despliega para conceptualizar una determinada problemática social. Nosotros en este momento estamos atravesando muchas vinculadas a eso. Todas las relaciones, todas las prácticas que ustedes están desplegando para poder problematizar, llevar adelante la escolarización de los niños en un contexto de pandemia, con la cantidad de protocolos, requisitos, son enormes. Y las hace, y sus prácticas individuales en relación a eso, las que están desplegando al interior de las escuelas, están vinculadas a las prácticas que se despliegan por fuera de la escuela y a las prácticas que se despliegan en relación entre la escuela y el afuera. Cuando se plantea permanentemente la situación de los contagios, la cantidad de contagios que se despliega dentro de la escuela, que se da, que no se da dentro de la escuela, hay como un problema analítico en términos de investigación, ¿sí? Ya no en términos de prácticas, en términos de investigación, cuando uno observa, que es suponer que las escuelas terminan o que la relación de las escuelas, la situación que se despliega al interior de las escuelas sobre el cuidado en relación al contagio del COVID sucede en las escuelas. No, pues no, digamos. Uno va a observar que eso puede expandirse por diferentes lugares, porque además de ser estudiantes de la escuela, los chicos van a diferentes lugares, pasean por diferentes lugares, y eso implica que sus prácticas están vinculadas con otras prácticas. Por eso nosotros hablamos de proceso, porque no podemos pensar esas prácticas individualmente. Más allá de lo que hacemos o registramos son las prácticas individuales, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra a jugar para pensar esta complejidad de relaciones la investigación, el oficio de la investigación, ¿sí? La lógica de la investigación. Eh, la investigación es uno de los procesos posibles de construcción de conocimiento, ¿sí? Y es el que particularmente despliega la comunidad científica. Eh, las ciencias sociales, las humanidades, podríamos pensarlas como una determinada comunidad, ¿sí? Es, de hecho, una determinada comunidad. Y no es cualquier comunidad de práctica, ¿sí? Es la comunidad de práctica que está vinculada a una forma particular de construir conocimiento, que es el de las disciplinas, ¿sí? Y que está asociado a las lógicas, ¿sí? Entonces, el oficio, el quehacer de las ciencias sociales o las humanidades va a desplegar una determinada lógica. Ahora, esa lógica no se despliega de manera separada, se despliega en relación con, se despliega en un vínculo con. Siempre nosotros en Ciencias de las Humanidades estamos trabajando de manera vincular. Siempre estamos asociando un elemento con otro. No existe la posibilidad de pensarse por separado los diferentes. ¿Sí? Entonces, todas ciencias sociales, toda la ciencia en general, siempre construye relacionalmente y observa
principalmente el proceso de producción de conocimiento, ¿sí?, en términos globales, en términos relacionales. No lo observa de manera aislada. Pero tiene una lógica, tiene una manera a partir de la cual construye conocimiento. Ahora, ¿cuál es esa lógica que la comunidad científica, la comunidad de la ciencia, y acá es donde le decía que vamos a tomar un poco el texto de Bourdieu, eh, para, para pensar la lógica esta, para conocer lo que en este momento estamos llamando lógica, otros enfoques posiblemente lo llamen epistemología, ¿no? Es el sustrato a partir del cual las ciencias sociales construyen. Bueno, Bourdieu nos va a plantear algo en este texto que tiene que ver con la duda radical. ¿Sí? Esta duda radical es lo que de alguna manera Bourdieu plantea como que debe ser la actitud, el quehacer, el oficio de todo científico. Y esa duda radical está asociado a algo muy vinculado a la reflexividad, ¿sí?, que es la obligación permanente en ciencias sociales y humanidades de preguntarse. Preguntarse permanentemente. Esto no significa que no nos encontremos en situaciones de vacío, o situaciones en las que no, tenemos, no sepamos cómo preguntar, ¿no? Siempre que no sepamos cómo preguntar, incluso nos estamos preguntando, ¿sí? Pero lo importante es permanentemente generar esa pregunta, reiteradamente, ¿sí?, que podemos hacerle al mundo social, ¿sí? Siempre nos tenemos que estar preguntando el por qué, de qué manera, de qué forma, cómo, cuál, esa pregunta permanente. Y esto empieza a ser algo que es requisito esencial en el campo de las ciencias sociales y humanidades. Por eso hace un momento les decía, la forma en que se dio el poblamiento de América cambia permanentemente, porque las prácticas a partir de las cuales construimos conocimiento en ciencias sociales y humanidades, y a partir de la cual se despliegan procesos de construcción de conocimiento en las ciencias humanas y humanidades, son cambiantes, porque permanentemente nos estamos preguntando. En ningún momento podemos detener provisoriamente. Por eso también el vínculo con el resto de las comunidades de prácticas, con el resto de los procesos de construcción de conocimiento de la sociedad es complejo. Por eso nos es complejo vincularnos como comunidad de prácticas en la investigación, en las ciencias sociales con otros colectivos. Porque si bien nosotros tenemos como actitud central el estar preguntándonos permanentemente, el resto de los campos de la sociedad no puede vivir en la pregunta permanente. Porque si bien la pregunta permanente no puede, de alguna manera, conceptualizar y tomar decisiones respecto a eso. Ahora, la pregunta permanente no quiere decir que no podamos tomar acciones, que no podamos llevar adelante transformaciones, que no podamos llevar adelante prácticas. Obviamente nos preguntamos, desarrollamos, sostenemos, y a partir de esa situación, de alguna forma, establecemos. Otro aspecto central del enfoque o de la duda radical o de la forma en que construimos conocimiento en ciencias sociales y humanidades tiene que ver con comprender que los sujetos, ¿sí?, regulan sus prácticas. Bourdieu dice el intentar descubrir las reglas que conforman a las cuales actúan los agentes. Y debemos preguntarles cuáles son esas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Ahora, cuando Bourdieu habla de reglas, no está hablando de reglas escritas, está hablando de regularidades, ¿sí? Debemos poder registrar las regularidades. Esa pregunta inicial que nos hacemos tiene que ver con registrar la regularidad, la reiteración, la redundancia. Los sujetos, las personas, los procesos que analizamos, tienen regularidades. Ahora, no son las regularidades del investigador, son las regularidades que el propio campo nos va planteando, que el propio espacio de investigación nos va planteando. Y uno tiene que poder ir encontrando regularidades, reiteraciones. Esto es un aspecto clave de la duda radical, de la pregunta como forma, ¿sí? El hecho de que esa pregunta tiene que volverse a hacer para tensionar esa regularidad, esa regla, como llama Bourdieu. Porque todos los sujetos pueden llevar a desplegar un conjunto de acciones que son cambiantes. Entonces, preguntarnos si cambió, si sigue de la misma manera,
si se modificó, si va a ser otra cosa, es lo que nos permite encontrar la regularidad. ¿Sí? Eh, Otro aspecto que es central y que marcan Bourdieu, Bakuan, perdón, pero lo pronuncio muy mal, es muy difícil de pronunciar el apellido, eh, es la objetivación participante. ¿Qué quiere decir Bourdieu con la objetivación participante? Que no existe la posibilidad de mirar objetivamente. Que no es que en ciencias sociales y humanidades nos detenemos a observar objetivamente y nos separamos de la situación en la que estamos analizando y vivenciando, y entonces a partir de esa situación que analizamos y observamos de manera objetiva, tomamos decisiones, nos hacemos preguntas y vemos las regularidades. No, lo que narra Bourdieu, y esto tiene que ver con su experiencia, Bourdieu hace un pasaje desde, desde una mirada sociológica a una mirada antropológica. ¿Sí? Bourdieu hace un pasaje en el cual su experiencia de trabajo de campo en Argelia, ¿sí? Entre los 60 y los 70, modifica mucho su mirada previa del Bourdieu este que conocemos y que deben haber leído ustedes sobre la reproducción, sobre la manera de mirar la escuela como aparato reproductivo, sobre el capital cultural, todo ese Bourdieu que llega hasta los 80, 90. Este Bourdieu es el Bourdieu que surge a partir de los 90, ¿sí? Que redefine su enfoque, que redefine su manera de mirar el mundo y empieza a entender y a comprender que la forma en la que se conceptualiza el mundo, que los sujetos conceptualizan el mundo, los sujetos construyen conocimiento, la forma en que las ciencias sociales y las humanidades construyen conocimiento, no puede ser planteada en términos objetivos, porque somos parte del mundo que analizamos. ¿Sí? Entonces, él empieza a repensar un montón de aspectos que tenían que ver con quizás la distancia que podía tomar en Argelia o no de los procesos que estaban pasando en ese determinado momento, ¿sí? Entre los 60 y los 80. Entonces, él empieza a plantear de alguna manera posible, ¿sí? Que esa objetivación tiene que ser lo más completa posible. Y en ese sentido también uno tiene que objetivar, ¿sí? Objetivar implica preguntarse, poner en tensión esa necesidad de objetivar que las ciencias sociales. ¿Sí? Y qué representaciones, qué efectos produce el hecho de creer que podemos objetivar el mundo social. Por eso él habla de objetivación participante, por eso para él la objetivación va a ser algo muy complejo de llevar adelante, y lo primero que uno tiene que reconocer en esa situación es dónde está parado uno. ¿Sí? Entonces, uno para poder llevar un proceso de investigación, lo primero que tiene que explicitar es quién es, dónde trabajó, de qué manera trabajó, cuáles son sus problemáticas, cuál es la forma en que se aborda esa problemática, cómo llegó a preocuparse y analizar esa determinada problemática, ¿sí? ¿Qué aspectos de uno han atravesado esa problemática? Porque si uno no objetiva su propia participación, su propia acción sobre esa problemática, lo que va a hacer es trasladar su explicación de esa problemática al hacer de los sujetos, a lo que está observando. ¿Sí? Por eso es clave entender esto, porque nosotros tenemos que comprender que, como planteábamos antes, todo el proceso de construcción de conocimiento, incluso el de las ciencias sociales y las humanidades, está atravesado, ¿sí? por nuestro entramado relacional. Este atravesado por nuestro entramado relacional tiene que ver de alguna manera con que ponemos aspectos de nosotros mismos, de nuestra historia, huellas históricas que están operando sobre nuestro hacer en los análisis que hacemos. Cuando, ahora lo vamos a ver, ¿no? Ustedes van a tener como ejercicio la lectura de mi vieja tesis de maestría del 2014, y van a encontrar el primer capítulo. Ahora explico un poquito qué vamos a hacer con eso, pero quiero contarles esto sobre la objetivación. Cuando yo logré darme cuenta que estaba trabajando sobre problemáticas de lectoescritura o procesos de escritura, eh, o de construcción de conocimiento, cuando terminé de escribir toda la tesis, caí en la cuenta, y cuando estaba haciendo los agradecimientos, de que
de por qué esa temática, ¿sí? De por qué había decidido objetivar o problematizar esa temática. Y cuando me di cuenta, me causó gracia, porque era obvio, ¿no? Y la obviedad tenía que ver con que mi mamá, mi madre, era psicopedagoga, era porque falleció, era psicopedagoga, y que durante toda mi vida, ¿sí? Cada vez que iba a la escuela, yo, sobre todo de más grande, ¿no? Cuando iba solo, atravesaba el living donde a veces, ¿sí? Mi mamá estaba trabajando con esos niños que tenían problemas de lectoescritura. Suponer que todo ese proceso, toda la relación, más todo el vínculo que se negó con mi madre, y como yo la observaba a ella, sin haber nunca puesto a ponerme a hablar sobre el trabajo de ella que recuerde, concretamente, como todo eso fue marcando huellas respecto a cuáles son las problemáticas que están vinculadas. Y cuando recordé también que creo que en quinto grado, fue quinto o cuarto grado, de la escuela primaria, se me diagnosticó, que era un diagnóstico, incluso se me diagnosticó la palabra diagnóstico, más allá de que se puede seguir usando en el campo educativo, actualmente ya no es una palabra, la palabra diagnóstico, lo llamamos de otra manera, se me diagnosticó dislexia, ¿sí? En el quinto grado, y todo lo que implicó que se me diagnosticara dislexia, teniendo una madre psicopedagoga y teniendo mi madre psicopedagoga que ir a hablar a la escuela para explicar y tener otro enfoque, porque ella tenía otro enfoque respecto a lo que se entendía con cómo trabajar o no trabajar la dislexia, cómo la trabajaba la escuela. Suponer que todos esos hechos vividos en mi infancia no calaron en huellas en la decisión mía 20 años después de trabajar los problemas de la escritura, es algo que es complejo y no se asume. Entonces, cuando hablamos de objetivación participante, tenemos que hablar de qué manera nos está atravesando a cada una de nosotros, ¿sí? La temática que estamos hablando. Y esto es lo que tiene que plantear Bourdieu, cuando él dice preguntarse, bueno, pregúntate cómo te atraviesa a vos, pero no a vos en términos individuales, yo y mis emociones. No tiene que ver con eso particularmente, tiene que ver a vos como sujeto social, a mí como hijo de una psicopedagoga, como persona que atravesó una situación social en el campo educativo o en la escolarización respecto a diagnósticos de problemas de lectoescritura. ¿Cómo me atravesó? Bueno, entonces, poder objetivar nuestro propio proceso es el primer punto para luego objetivar lo que uno está observando. Entonces, cada vez que abordamos una temática, que nos preguntamos, nos estamos preguntando sobre nosotros mismos, porque nosotros somos parte de esa sociedad. ¿Sí? Bueno, nosotros somos parte de esa sociedad. Ahora, ¿cómo no caer en esta objetivación emocional? Bueno, a partir de ir construyendo estas regularidades, encontrando las reglas, ¿sí? Las reglas que analizan esa situación. ¿Sí? Eh, Acá les copié citas, la verdad que a veces es complicado, todos estamos aprendiendo a cómo dar y de qué forma dar clase en este contexto, y a veces copio citas enteras, ¿sí? Para que ustedes tengan la posibilidad de poner freno a lo que, a lo que voy diciendo y leerlo, ¿sí? O sea, lo bueno de las clases grabadas tiene que ver con eso, con que ponen un freno, un pause y leen lo que yo seleccioné, eh, y al mismo tiempo pueden escuchar después lo que voy diciendo sobre eso, porque lo que digo no necesariamente se corresponde con, o es directo con lo que estamos observando, ¿no? Uno trata en estos textos, en este ejemplo de utilizar filminas, de reemplazar el trabajo que uno hacía con el pizarrón, ¿no? El trabajo del pizarrón es central en la práctica por lo menos mía docente, es donde uno despliega. De hecho, uno extraña hasta el despliegue físico que implica el pizarrón, ¿no? Entonces, a veces le copio extractos concretos porque también tienen que ver con eso, con que ustedes puedan prestar atención a determinados aspectos, ¿sí? Y acá Bourdieu eh, sigue hablando sobre esta necesidad de objetivar, ¿sí? Porque es de alguna manera esta necesidad de plantearse la duda radical, ¿no? Eh, y él acá narra un poco esto que les contaba sobre su experiencia en Argelia con los campesinos y los obreros argelinos.
Cuando él decía, bueno, en ese momento, todo mi trabajo de campo en Argelia, creo que es Argelia 68 o algo así, no me olvidé el nombre exacto del libro, este no es el libro donde narra eso, es el trabajo de campo. Dice, bueno, cuando volví, ¿sí?, a Francia, y traté de estudiar o de pensar de la misma manera que había pensado eso que él vivía de manera exótica en relación a Argelia, lo primero que cayó en cuenta es que, bueno, en tanto francés ha habido Argelia por las relaciones de colonialidad que hay entre Francia y Argelia, ¿no? Entonces él dice, bueno, digo, de alguna manera el ir ahí también tuvo que ver con que yo fuera un francés que de alguna forma podía ir a una de sus colonias, y además todo el periodo en el que va tiene que ver con el periodo en el que Argelia entra en conflicto, digamos, ¿no? Entonces él empieza a darse cuenta de que todo ese proceso de objetivación, todo eso que le parecía natural de observar en relación a cuestiones que en Argelia podía exotizar, en su propio espacio no lo podía llegar. Y que por eso él empezó a hablar de objetivación participante, ¿no? Que todo lo que él planteaba o tomaba de distancia en ese proceso le era particularmente difícil. Eh, por eso él dice esto, y yo les resalto, me era particularmente difícil objetivar por completo, sino objetivar los intereses que pudiera tener en objetivar. ¿Sí? Claro, obvio. Si uno no está atravesado por problemáticas, o por la problemática que está objetivando, es totalmente mucho más sencillo objetivar. Ahora, ¿qué pasa cuando uno intenta objetivar la problemática que le está atravesando, ¿no? Por eso cuando muchas veces se cae sobre situaciones de enseñanza-aprendizaje, sobre los docentes, eh, y se cae analíticamente desde investigación sobre la forma en que terminó de resolver o llevar adelante una determinada problemática, nosotros, y acá digo en nosotros muy del antropólogo, nosotros solemos decir, bueno, veamos, analicemos, el docente tiene que resolver, la docente tiene que resolver una situación en un contexto con otro montón de niñas que le están dando vuelta por ahí, que le gritan, que salen, que entran, que quieren ir, que no quieren ir. Ahora no solo eso, ahora tienen que además organizar los protocolos, ahora tienen que hacer cumplir los protocolos. O sea, el docente está haciendo otro montón de prácticas, además de enseñar a leer y escribir. ¿Sí? Está desplegando un conjunto. Si nosotros analizamos la lectoescritura o cómo el docente lleva adelante sus prácticas de lectoescritura sin tener en cuenta que además tiene que estar haciendo otro conjunto de prácticas que no están visibilizadas en términos de práctica de construcción de conocimiento para los docentes, ¿sí? Estamos llegando a una objetivación desde nuestro punto como investigadores sociales que no está teniendo en cuenta el entramado relacional, el entramado cotidiano, y por ende lo estamos haciendo sin participar de esa situación. Entonces uno tiene que poder estar en juego. Nosotros, en antropología en general, acá me pongo dentro de las ciencias sociales, en mi especialidad, eh, solemos ponernos desde el punto de vista del sujeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo cuando trabajaba antes de este encierro que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Seguía trabajando como las prácticas de aprendizaje de los niños en una localidad en Pinamar, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, de la costa pinamarense. eh, yo trataba de ubicarme en el lugar de los niños, ¿sí? Porque quería trabajar las prácticas de aprendizaje de los niños, o sea, tenía que poder ver desde el punto de vista de los niños, para poder pensar sus prácticas colectivas de aprendizaje y cómo esas prácticas colectivas de aprendizaje de los niños al interior del aula se desplegaban en Pinamar, se llevaba o acompañaba a esos padres, a esos niños en diferentes otras prácticas de aprendizaje, ¿no? Entonces, ponerse en el punto de vista del otro, involucrarse, poder entender, acompañar, eh, vivenciar, sufrir, sentir las emociones, sentir el peso de la historia de ciertas situaciones, es lo que nos plantea Bourdieu cuando nos dice la objetivación debe ser participante. Adoptar la punta de vista del otro, ¿sí? Adoptar un punto de vista absoluto sobre mi objeto de estudio. Y absoluto implica incluirse a uno. Uno no puede omitirse, él dice, en esta larga cita que leerán cuando pongan pausa y dejen de escucharme a mí, o cuando lean el texto, él dice, el primer persona, ¿sí? La primera persona
que tuve que objetivar es al sociólogo Pierre Bourdieu. Es en ese momento es cuando Bourdieu pone en tensión el peso de soy el sociólogo Pierre Bourdieu, que fue a Argelia con el peso de ser un francés de clase media, educada, ¿sí? Entonces, todo eso, el investigador en ciencias sociales lo tiene que poner en juego siempre cuando está pensando o analizando una determinada situación. Entonces, piensen lo que les venía diciendo antes. Cuando un determinado historiador hace una afirmación sobre cómo en determinado periodo de Roma se vivía o se trataba a determinados sujetos, la está haciendo desde el presente histórico, poniendo en juego toda su subjetividad para pensar un pasado histórico. Eso no quiere decir que lo invalide, sino que lo que implica es que hay que entender siempre que eso está sucediendo, ¿sí? Y que eso que esté sucediendo es clave para comprender cómo después, en el ámbito educativo, tomamos esa fuente histórica para explicar lo que pasa. No para invalidarla, sino para entender que tiene que ver también con el lugar que el investigador o el cientista social está ubicando en relación a ese conocimiento. ¿Sí? Y lo mismo para las situaciones en las cuales nosotros queremos conceptualizar el mundo, ya sea en términos de investigadores, en términos de docentes, ¿no? Cuando queremos analizar el punto de vista de una determinada situación o un determinado problema en el aula o en la cotidianidad. Bueno, hay que entender que ese colega docente, esa colega docente, ese niña, ese niño, está atravesando un determinado punto de vista, está situado en un entramado relacional que muchas veces lo hace plantear de una determinada forma. Uno en la Argentina, depende, ustedes están ubicados en diferentes partes de la Argentina, va a entender que, por ejemplo, prestar atención o hacer silencio o responder preguntas va a variar, depende del entramado relacional en el que estés en el niño. Entonces tenemos niñas, niños silenciosos, muy silenciosos, y otros que no, y otros que participan y hablan todo el tiempo y se involucran. Bueno, eso tiene que ver con su entramado relacional. Después, cómo valoremos eso, cómo lo conceptualicemos, cómo construyamos conocimiento, cómo lo transformemos en un proceso de construcción de conocimiento, tienen que tener en cuenta el entramado relacional de esos niños para valorar si participó o no participó en clase, porque habló, porque no. Porque además, lo que entendemos por participación en clase está vinculado claramente a nuestra posición de clase, a nuestra situación sociohistórica, a nuestra situación social. ¿Sí? Por eso, con Bourdieu, al primero que tenemos que objetivar en ciencias sociales y humanidades es a nosotros mismos. Ahora, esa objetivación que hacemos con nosotros mismos, Bourdieu dice, bueno, más allá de esa reflexividad sobre nosotros mismos, que además está muy vinculada con ciertas tendencias teórico-conceptuales vigentes ahora, como la historia, como lo biográfico y la investigación biográfica, eh, no tendrían sentido si no se vinculan a todo otro aspecto de las ciencias sociales y humanidades, ¿sí? Que es el de la sistematización, porque no es solamente objetivarnos a nosotros mismos, sino que el segundo paso es la observación y el registro del hacer del sujeto, de esas prácticas que hablábamos. Y la observación tiene que ser sistemática y tiene que haber preguntas sistemáticas. La objetivación, de la que hoy, la clase de hoy, pusimos en el centro de la escena, no es para hacer de sí mismo un tema de investigación, sino para iniciar un proceso de investigación que nos permita registrar las prácticas que despliegan los sujetos en procesos de enseñanza-aprendizaje, sin sobrecargar esas prácticas de la interpretación que tienen las huellas históricas que hay sobre nosotros de esas prácticas. La necesidad de poder, de alguna manera, construir conocimiento respecto a problemáticas de lectoescritura, sin imponerle mis vivencias sobre la lectoescritura, primero necesita de objetivarme a mí en relación a cómo atravesé ese determinado problema social de lectoescritura. Pero si me quedo ahí, queda solo en un anecdotario. Uno debe avanzar en la elaboración de eso. Una vez entendido que hay una objetivación participante, uno tiene que avanzar en la construcción de preguntas sistemáticas,
¿sí? Para suscitar, dice Bourdieu, respuestas igualmente sistemáticas. Construir coherentemente un proceso de investigación. ¿Sí? Que es básicamente lo que vamos a intentar hacer o vamos a intentar tensionar. ¿Sí? Por eso es que eh, en la cursada yo les planteé trabajar, acá está, ¿sí? Con mi tesis de 2014, que ya está pasadita, la tesis de maestría, porque el objetivo, ¿sí? Es poder tensionar ese objeto escrito que trabaja sobre diferentes situaciones analíticas, ¿sí? A partir de ir identificando estos componentes que tiene la investigación social. O sea, es ver en esa tesis, ¿sí? Cómo fueron operando los diferentes componentes. El primero va a ser el de la objetivación, pero es el primero, ¿sí? Después va a haber otros más que vamos a ir trabajando, que vamos a ir profundizando en la unidad 2, que es la identificación del problema, la construcción de regularidades, lo que permite construir a la reflexión, a la objetivación participante, no solamente en una reflexividad que nos deja en el goce de nuestro propio análisis, sino en la transformación de conocimiento en términos de ciencia sociales y humanidades. ¿Sí? O sea, vamos a avanzar en una determinada lógica de construcción de conocimiento. Bueno, así que para la próxima, ¿sí? Aclaro algunas cuestiones organizativas, ¿sí? Para la próxima, a partir de ahora, empiecen lentamente, tranquilamente, a leer mi tesis. Y puse mi tesis, ya lo aclaré, lo vuelvo a aclarar, ¿no? Por una cuestión de desarrollo. Primero, en principio, no creo que sea una tesis que actualmente haya que tomar como certeza total, porque ya hay procesos de mi propia investigación, que tienen 7 años después, que hasta tensionan lo que yo he dicho, ¿sí? Que ya los iremos viendo, y eso es lo divertido, y no lo podía hacer con la tesis de otro, porque además no está bien visto cuestionar. Entonces, la idea es cuestionar, pero no solo yo, sino que me interesa que ustedes cuestionen. Van a una tesis escrita, imagínense que si es 2014, el trabajo de campo es 2010, 2011, con lo cual ya es una tesis que tiene 11, 10 años, que en los temas que vamos a abordar ya fue, los últimos 10, 11 años en relación a las problemáticas de escritura han sido una revolución político-teórica en el campo. Entonces es interesante poder ir viendo eso, ¿no? Como la tesis también refleja un determinado momento histórico, un determinado enfoque. Bueno, nada, por eso poner mi tesis para castigarla y para no castigar otras y que nadie se sienta eh, ofendido por ese castigo, que en ciencias sociales y humanidades es lo lógico, los que investigamos sabemos que todo el tiempo estamos transformando, ¿no? Entonces está puesto por eso. O sea que lentamente empiecen a leerla, la vamos a leer toda, y con ella vamos a hacer el ejercicio ¿sí? De ir identificando cómo se construye conocimiento en ciencias sociales y humanidades, que es investigación educativa, ¿no? Es una tesis de corte antropológico educativa, está vinculado con eso. Ahora, organizativamente, ustedes en el próximo foro, ustedes van a tener la próxima clase, va a ser de trabajo en foro. Ya van a estar conformados los grupos, ya van a estar trabajando con un referente que se vincula con un docente particular. Entonces, el 16 del 4, el viernes de la semana que viene, en el foro van a recibir una actividad, ¿sí? Una actividad de acompañamiento, y van a trabajar con preguntas que seguramente va a tener que ver con identificar cuestiones que planteó Bourdieu, cuestiones que planteó Horner, en la, mi tesis, en la tesis esta del 2014, ¿sí? Con algunas preguntitas que estén vinculadas con la tesis y con ustedes, ¿sí? Con la experiencia de ustedes. El siguiente viernes, lo tenemos organizado en viernes, por más que ustedes no vean, tengan ganas de esto, para mí hoy es viernes, digamos. Eso es lo interesante de esta lógica de enseñanza-aprendizaje que estamos viviendo, ¿no? El siguiente viernes vamos a tener vamos a volver a tener una actividad vía foro, no vamos a tener clase grabada, teórica, sino vamos a volver a tener una actividad vía foro que va a ser un trabajo de integración. Que en este caso, nada, producto que se fue retrasando la conformación de los grupos, producto de que, bueno, terminamos empezando una semana más tarde porque se fueron sumando, bueno, nada, producto de la vida, de nuestras condiciones sociohistóricas y de nuestra vida cotidiana. Este primer trabajo de integración, de alguna manera, va a ser una continuación
de la primera actividad esta que van a tener en el foro de acompañamiento del 16, con lo cual va a estar vinculada. Nosotros vamos a tener 3 trabajos de integración a medida que termine cada núcleo, ¿no? Así que no se preocupen, con lo cual estamos hablando de que tienen más o menos 2 semanas para leer, para trabajar en el foro, para intercambiar en los foros, dudas, preguntas y relaciones. Ya el 30 del 4 vamos a empezar con el núcleo 2, ¿sí? Ya para ese momento tienen que tener un poco avanzado, aunque sea lo más avanzado que puedan, la tesis, ¿sí? La tesis esta del 2014, porque a partir de ahí vamos a tener una clase grabada y vamos a intentar pensar ya la lógica de investigación, cómo se construye conocimiento en ciencias sociales y humanidades a partir del texto de Elena Chili. ¿Sí? Vamos a hacer una clase grabada y vamos a interpelar de alguna manera la, la, la lógica de construcción de conocimiento que tuvo la tesis, con tensiones, con disputas, con formas, con elementos sociohistóricos, a partir del texto de Elena, principalmente Elena Chili, que lo que hace es plantearnos cómo llevar adelante un proceso de investigación, ¿sí? Socioantropológico, sociohistórico o histórico-etnográfico, que es un poco el enfoque que tiene la tesis y que es el que estamos abordando. ¿Sí? Además, lo interesante es que Elena Chili fue jurado de la tesis, lo cual lo hace más divertido. Elena Chili es una antropóloga rosarina que seguramente ustedes conocen porque en el campo educativo es una persona muy conocida y para nosotros es una gran maestra, una persona que nos ha formado desde lejos a todos los que trabajamos en el área de educación, o en el programa de Antropología de Educación, o en la red de Antropología de Educación de la Argentina. Una referente. Bueno, hasta acá el día de hoy. Cuídense, cuidémonos y nos estamos escuchando y viendo por video en el próximo y nos estamos comunicando vía foro en los próximos encuentros. Gracias y nos vemos en la próxima.